Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el cuarto domingo de Cuaresma del ciclo C del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Lucas. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 15, versículos 1 al 3 y 11 al 32. El texto dice lo siguiente: En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano, y allá derrochó su fortuna viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre, y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra, y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y, echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo, que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar al becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, pues porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, continuamos recorriendo nuestro camino hacia la Pascua, este camino que llamamos Cuaresma, que la Iglesia nos ofrece como una oportunidad para que en nuestro corazón vayamos muriendo al pecado y vayamos preparándonos para resucitar con Cristo en la Pascua. Eso es la Cuaresma. Cuaresma es morir con Cristo para resucitar con Él, prepararnos para la gran fiesta de nuestra fe. Y en este camino cuaresmal encontramos ahora este precioso Evangelio, el Evangelio que nos habla de la misericordia de Dios, la parábola del Hijo Pródigo como la hemos conocido mucho tiempo. Y nos dice el Evangelio de San Lucas: En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores. Recordemos que los publicanos eran los cobradores de impuestos, rechazados y repudiados por todos, tenidos por traidores por la mayoría de la población. Y también dice que se acercaban los pecadores para escucharlo. Por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Gran escándalo provocaba entre los escribas y fariseos, que se sentían pues los poseedores exclusivos de la ortodoxia, de la interpretación recta de la Escritura. Se sentían escandalizados por la actitud de Jesús. Y es muy simple entender por qué se sentían escandalizados. Para ellos, Dios es santo, y por tanto, Dios pide que todos los que están a su alrededor sean santos. Así que entonces, el pecado y el pecador no pueden estar cerca de Jesús. El pecado y el pecador deben ser rechazados, según la mentalidad de esos escribas y fariseos. Conocen
al Dios que se ha revelado en el Antiguo Testamento, pero no han comprendido bien cuál es la esencia de este Dios. Lo comprenden más como un inspector de policía que está al pendiente de las acciones que realizan los ciudadanos para castigarlos, que como un padre, como lo concibe Jesús y como nos lo presenta. Y entonces nos dice el Evangelio que Jesús les dijo esta parábola a estos escribas y fariseos precisamente para explicarles por qué él convivía con publicanos y pecadores. Les cuenta esta parábola. Recordemos que a esta parábola anteceden en la lectura continua del Evangelio otras dos parábolas, las llamadas parábolas de la misericordia, la parábola de la dracma perdida y la parábola de la oveja perdida. Y esta parábola del hijo pródigo complementa a esas tres. Esta es la más importante, diríamos, porque es como una radiografía del corazón del Padre. Y nos dice Jesús, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. En esta parábola generalmente nos referimos al hijo pródigo pensando en la Cuaresma que la parábola es una invitación a la conversión. Sí, efectivamente, esta es una interpretación válida de la parábola, pero tendríamos que ir más allá. El Santo Padre, el Papa Juan Pablo II, le llamaba a esta parábola en aquel documento tan hermoso que nos dirigió a la Iglesia, Dives in Misericordiae, rico en misericordia, que expresaba la doctrina de la Iglesia sobre Dios Padre, le llamaba a esta parábola la parábola del Padre bueno. Y efectivamente el Padre es el protagonista de la parábola. Él aparece en todas las escenas de la parábola. No es el hijo pródigo ni el hijo mayor los protagonistas de esta parábola, es el Padre. Entonces habría que impostar nuestra reflexión en ese sentido. Y nos dice entonces el Evangelio que el hijo menor le dijo a su padre, dame la parte de la herencia que me toca. ¡Qué expresión tan dura! El padre solo repartía sus bienes cuando moría, es decir, era la herencia, que ciertamente según la legislación judía, la herencia del padre se repartía en 3 partes, es decir, se hacían 3 partes, de las que 2/3 partes le tocaban al hijo mayor y 1/3 parte le tocaba al hijo menor. El hijo menor le está pidiendo al padre que le reparta la herencia, dame la parte de la herencia que me toca, es decir, considera al padre como muerto. ¿Cómo concebía el hijo menor al padre? Como un estorbo para su felicidad. Por eso quiere independizarse de él. Esta idea que también hoy campea en muchas generaciones. Dios estorba y por tanto hay que independizarse de él. El padre de la parábola les repartió los bienes. Y nos dice entonces el Evangelio que no muchos días después el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue de la casa del padre, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, aquella que le había dado el padre, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y empezó a sentir necesidad. Entonces fue a pedir trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Y ciertamente habrá que insistir en cuál es la situación del hijo. Cuando estaba en casa de su padre tenía todo. Ahora que está lejos de la casa del padre, no tiene ni para comer. Es que cuando confiamos en el dinero y en él ponemos el sentido de la buena vida, pues la buena vida se acaba pronto, porque el dinero se acaba. Qué efímero es el dinero y qué efímera es la buena vida que depende del dinero. Y este hijo miserable ya no tiene ni para comer y ni siquiera lo dejaban comer la comida de los cerdos. O sea, su condición es peor que la de los cerdos. Hasta allá nos lleva el pecado cuando nos alejamos de la casa del Padre, a una condición peor que la de los cerdos, porque dice el Evangelio que tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera, es decir, su situación era peor que la de los cerdos. Qué triste, qué lamentable la posición de este hijo
que en la casa de su padre tenía la dignidad de hijo y ahora es un porquerizo que no tiene ni siquiera la posibilidad de saciar su hambre con el alimento que comen los cerdos. Entonces dice el Evangelio que se puso a reflexionar y se dijo: ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? La conversión le llegó por el estómago, pero bueno, le llegó. Es decir, Dios se vale de todo para acercarnos a Él, pues a este hijo le llegó por el estómago, tuvo hambre. Y entonces se dijo: me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, recíbeme como a uno de tus trabajadores. Aquel hijo decide regresar a la casa del padre, pero si decide regresar y aunque sea ser recibido como un trabajador, qué mal conocía a su padre, qué mal conocía a su padre, pensando que el padre lo iba a recibir y lo iba a admitir como si fuera uno de sus jornaleros. Enseguida se puso en camino hacia la casa del padre y estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos. Fijémonos, todas estas actitudes que está describiendo el evangelista son actitudes que Jesús nos dice que Dios, nuestro Padre, tiene para con nosotros. El Padre lo vio, pero lo vio con amor. No lo vio con la mirada que juzga, lo vio con amor, porque lo esperaba y se enterneció profundamente, es decir, se le conmovieron las entrañas, una actitud que el Evangelio solo dice de Dios, efectivamente, y también dice de una madre, las entrañas. Habla del útero, el texto original. El verbo aquí utilizado precisamente nos remite a lo que siente una madre con su hijo. Pues así sintió este padre, se enterneció profundamente, corrió hacia él y echándole correr. Un hombre de aquella dignidad no debía correr porque era perder el respeto de sus trabajadores y de la gente, pero a este padre no le importa, él va, corre, es el impulso del amor que lo lleva a correr hacia su hijo. Y nos dice el Evangelio que echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos. O sea, no lo besó una vez, sino que lo besaba continuamente, dice el texto griego original. Es decir, el padre está feliz porque su hijo ha vuelto. Es el Padre misericordioso, es el Padre amoroso, el que está aquí en el centro de la parábola. ¿Por qué sentimos confianza de volver a la casa del Padre? Porque el Padre no nos va a recibir con una bofetada, porque no nos va a recibir con un golpe, porque no nos va a reclamar, nos va a abrazar y nos va a besar. Esto es lo que nos debería mover a regresar a la casa del Padre en esta Cuaresma, saber que vamos a encontrar un Padre bueno, un Padre amoroso, un Padre tierno y misericordioso, que nos va a abrazar y que nos va a besar y que no nos va a reclamar nada. Y entonces el hijo comenzó su perorata: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, como si se hubiera aprendido un guión. Era solo una expresión que tal vez no había llegado hasta el fondo del corazón, simplemente porque tenía hambre. Pero el padre le dijo a sus criados: pronto, traigan la túnica más rica y vístansela, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies, es decir, regrésenle la dignidad que ha perdido, porque todo esto hablaba de la dignidad del hijo del dueño de la casa. El traje, las sandalias, el anillo en el dedo. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Por eso, comamos y hagamos fiesta. Este padre está feliz porque su hijo ha vuelto y quiere hacer fiesta. Y por eso dice: este hijo estaba perdido y lo hemos encontrado, y empezó el banquete. Eso es lo que Dios hace cada vez que nosotros decidimos volver a Él. Hace fiesta, hace fiesta. Y luego dice el Evangelio que el hijo mayor regresó del campo y al volver se acercó a la casa y oyó música y los cantos, y entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. Y el hermano menor y el hermano mayor se enojó y no quería entrar. Y este hermano mayor recuerda la actitud de los escribas y fariseos, que no se alegran por el hermano que regresa,
sino que más bien se enojan con el padre porque es bueno. Y también este hijo no tenía una buena relación con su padre. Si el hijo menor lo concebía como un estorbo, el hijo mayor lo concebía como un patrón. ¿Ves que hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya y tú no me has dado ni un cabrito para comérmelo con mis amigos? Es que todo lo mío es tuyo, hijo. Es que el hijo mayor sentía a su padre como un patrón y no como un padre. Qué lamentable, qué triste. Pero eso es hijo, ese bien es hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas matar al becerro gordo. ¿Cómo sabía el hijo mayor que el hijo menor había despilfarrado sus bienes con malas mujeres? Lo estaba juzgando. Esa es la actitud que tienen escribas y fariseos, que juzgan a los publicanos y pecadores porque se acercan a Jesús. Desgraciadamente la actitud de muchos cristianos que juzgan a los hermanos y que no les permiten regresar a la casa del Padre. ¿Cuántos hermanos no se acercan de nuevo a Dios por sentir el juicio de los buenos, entre comillas? El padre le dijo al hijo mayor: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Esta es la explicación que el padre da al hijo mayor. Al final no sabemos si el hijo mayor entró a la fiesta o no. Y es que esta narración a propósito ha quedado abierta para que nosotros le pongamos el final. Si nosotros concebimos a Dios como un Padre bueno y misericordioso y entendemos que el hijo mayor lo entendió así como Jesús nos lo presenta, entonces al final se decide a entrar y a festejar con su hermano. Pero si lo seguimos concibiendo como un patrón, como un juez, como un estorbo en nuestra vida, como lo concebía el hijo menor, entonces seguramente que el hijo mayor no entró y se quedó fuera. ¿Cuál de los hijos somos nosotros? Y más bien deberíamos imitar al Padre de la parábola, al Padre misericordioso, al Padre bueno, porque esta parábola es una radiografía del corazón del Padre, que nos está mostrando cuán bueno, cuán tierno, cuán amoroso es nuestro Padre y cómo nos está esperando con los brazos abiertos, dispuesto a perdonar nuestros pecados. Por eso en esta Cuaresma volvamos al Padre, volvamos a la casa del Padre, y el Padre nos abrazará y nos cubrirá de besos y se alegrará y hará fiesta porque volvemos a su casa. Esa es la conversión de la Cuaresma, que es fiesta, alegría en el cielo por un pecador que se convierte. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.